¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día, martes 7 de abril, acercándonos ya al Congreso Campestre de nuestro ministerio. Oh, hermanos, qué maravilloso la santa convocación que tendremos con los hermanos que vienen de Oklahoma, de Arizona, de Florida, de Tennessee, de Nuevo México. Yo no sé de qué otro lugar, he oído de New Jersey que también están haciendo planes de venir. Bueno, esta es una santa convocación que hacemos 2 veces al año, donde vienen hermanos de diferentes estados de los Estados Unidos. Y hoy vienen de México también. Hoy vienen de México con nosotros. Bueno, la oradora, la doctora Roxana Ayala, viene de México con su familia. Así que será algo más maravilloso esta santa convocación. Usted no se la puede perder. Venga en la medida que pueda. Y si no, conéctese para seguir los mensajes en vivo, que empezará, repito, el jueves a las 7 de la noche, con la primera intervención de la licenciada Diana Garzón, quien estará ayudándonos con mensajes que tienen que ver con la restauración de nuestra mente. Será muy equilibrado nuestro congreso porque estará enfocado en la parte mental, en la parte física y en la parte espiritual, exactamente como es nuestro lema del Centro de Estilo de Vida. El lema de nuestro Centro de Estilo de Vida es un lugar para restaurarse física, mental y espiritualmente. Y ahora sí, el Congreso estará enfocado en esas 3 direcciones. No se lo pierdan. Será como digo, de una gran bendición. Pero quiero agradecer a los que nos están apoyando. Hay hermanos que dicen: pastor, mire, aquí está esta ofrenda para los gastos del Congreso. Gloria a Dios por eso. Yo quiero decirle, hermanos, que estos congresos nosotros los hacemos gratuitos y son miles los que se gastan. Pero yo siempre tengo esa fe de que Dios va a proveer. Yo no cobro nada, hermano. La comida es gratis, la asistencia, no le cobramos nada a la gente, porque yo siempre creo que Dios va a proveer. Y ya llevamos ¿cuántos años haciendo congresos sin cobrar nada? Ustedes saben que en otros lugares hay una registración, hay un pago, comida hay que pagar. Aquí no. Yo no sé, hermanos. ¿Cómo es que mi Dios hace estas cosas tan bonitas de proveer? Y yo por eso le digo a usted: apoye este ministerio, no lo deje allí a la deriva. Mande aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Con los diezmos usted paga la predicación del evangelio por medio de la televisión y la radio. Con esos diezmos y con las ofrendas usted ayuda a que los enfermos sean atendidos gratuitamente, a que se hagan estos eventos también de edificación para el pueblo de Dios. Hoy no es la excepción. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede enviar esos diezmos, esas ofrendas o una donación especial para este congreso, para sufragar los gastos. Ahorita 2 hermanos me han dado una ayuda para el congreso, para los gastos del congreso. Ojalá hubiera otro por ahí que se anime. Aquí este es un ministerio que vive por fe, hace los eventos por fe, pensando en que Dios toca corazones. Ojalá el suyo sea tocado ahora. Tome nota de la pantalla, el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para que de cualquier parte del mundo, como aquí en Estados Unidos, de cualquier parte, usted pueda obtener más información de cómo darlo por cele, cómo transferir de banco a banco, cómo mandarlo por correo, el cheque o money order, cómo inclusive hacerlo por PayPal o darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Muchas gracias a los que este día nos apoyen. Ahora que Amy Dimas nos ponga ese promo de invitación para el Congreso y antes, por supuesto, que nos comparta el versículo de memoria. Amy, adelante, por favor. El versículo para memorizar de hoy, martes 7 de abril del 2026, lo encontramos en Mateo 25:40, el cual nos dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Se los repito, versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y bueno, hermanos, este ha sido el versículo de hoy y les invitamos a podernos memorizar este versículo de Mateo 25:40. Bueno, feliz día para todos.
Hay momentos en la historia cuando el cielo hace sonar una alarma espiritual. Momentos en los que Dios llama a su pueblo a despertar, sanar, restaurarse y prepararse para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Nuestro cuerpo está siendo debilitado, nuestra mente está siendo saturada y muchas almas están perdiendo la claridad espiritual necesaria para enfrentar lo que viene. Pero Dios aún está llamando y por eso te invita al Congreso Campestre, restaurando nuestro ser y purificando el alma para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Un congreso especial donde aprenderemos principios de restauración física, salud mental y renovación espiritual para fortalecer el cuerpo, clarificar la mente y preparar el alma para los acontecimientos finales. Porque los días que vienen exigirán un pueblo fuerte en fe, claro en pensamiento y puro de corazón. Será del jueves 9 al domingo 12 de abril. En la siguiente dirección: 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas, 77371. En las instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Contaremos con la participación de doctora en naturopatía Roxana Ayala, licenciada en psicología Diana Garzón, profesor Herbert Hernández y los pastores Rafael Pérez, Héctor Torres, Osvaldo Rosado y Orlando Enamorado. Este congreso es para toda la familia. Habrá actividades especiales para niños y un taller de remedios naturales. La asistencia y la alimentación será gratis. Solo trae tu tienda de acampar y un corazón dispuesto a buscar al Señor. Por favor, toma nota. No se permiten mascotas. Este congreso es organizado por los ministerios del Evangelio Eterno de Florida y Oklahoma y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles del estado de Texas. No te lo puedes perder. Ven, restaura tu cuerpo, fortalece tu mente, purifica tu alma y prepárate para estar en pie en el día final. Este congreso puede marcar un antes y un después en tu vida. Para más información llama al área 713-412-4677. 713-412-4677. 713-412-4677. Y ahora Gabriel Sánchez se encuentra listo vía Zoom para estudiar conmigo la lección y con todos ustedes. Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor, por la bienvenida. Un saludo, hermanos, para cada uno de ustedes también, que nos están acompañando desde sus hogares, ya sea de una tablet, un iPad, una computadora, televisión o de su teléfono, que están ya sea escuchando o viendo este desarrollo de la lección. Así que, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y que Dios siempre esté con cada uno de nosotros y que Él, pues, cada uno de nosotros le pidamos que nos ayude a hacer su voluntad y no la nuestra. Vamos entonces, hermanos, a orar para empezar de lleno con el estudio de la lección de este día. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Gracias por la bendición de este día que nos das. Pedimos, Señor, que ahora en estos momentos, al estudiar tu palabra, nos dirijas y que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, Padre, para entender la lección de hoy en este día. Que al ser los disertadores, el pastor enamorado y mi persona, que nos ayude, Señor, y nos utilices para presentar tu palabra. Danos las palabras, Señor, que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sean palabras tuyas que vengan desde lo alto, Señor. En tus manos ponemos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Orgullo y humildad. Hoy pasaremos al capítulo 4 de Daniel para mirar qué pasa con el rey Nabucodonosor. Gabriel, ¿cómo habló Dios al rey Nabucodonosor?
Sí, hermano, vamos a leer el versículo que nos da ahí en el libro de Daniel, capítulo 4, y vamos a leer ahí los versículos 4 al 7. Y empieza diciéndonos de la siguiente manera. Y la pregunta, ¿verdad?, que nos hacía el pastor y que está en la lección es: ¿cómo habló Dios al rey Nabucodonosor? Y aquí nos lo va a decir. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Entonces, hermanos, ¿cómo habló Dios a rey Nabucodonosor? Le habló a través de un sueño. Entonces aquí nosotros vemos que Dios le habló por medio de un sueño. Nabucodonosor estaba tranquilo en su palacio, estaba descansando, tuvo un sueño y ese sueño lo dejó asustado, lo dejó perturbado, lo dejó inquieto, lo dejó confundido. No entendía el significado, pero sabía que era importante. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo primero que hizo fue buscar ayuda humana. Mandó a llamar a todos los magos, los astrólogos, los caldeos y adivinos, y en su mente había dicho: esto me van a ayudar a interpretar este sueño o el significado de este sueño que yo tuve. Entonces les contó el sueño, pero para sorpresa de él, ninguno pudo interpretar el sueño. Ninguno lo pudo hacer. Así que, hermanos, Dios sí habló claramente, pero no todos podían entender el mensaje. La sabiduría humana no fue suficiente. Se necesitaba a alguien guiado por Dios. Y entonces más adelante entra Daniel. Así que, hermanos, Dios le habló a Nabucodonosor a través de un sueño que lo impactó profundamente. Pero los sabios del mundo no pudieron explicarlo. Y más adelante vamos a ir en el desarrollo de la lección, vamos a ir viendo, no me quiero adelantar hasta ese punto, pero aquí claramente está, hermanos, de la manera en la que se comunicó con el rey Nabucodonosor fue a través de un sueño. Un sueño que el mensaje estaba claro, Nabucodonosor no lo podía entender, ni la ayuda humana que él solicitó podía entenderlo. Solamente una persona que fuera guiada por Dios iba a interpretar ese sueño que él tuvo. Quiero destacar una advertencia que miro aquí. Y es en referencia a la prosperidad y a la tranquilidad con la cual a veces vivimos, pero olvidados de Dios. Aquí nosotros vemos a Nabucodonosor contando él mismo su experiencia de cómo el Señor tuvo que tratar con él. Porque, como dice el título del estudio, él era muy orgulloso. Miren, cuando Dios trató con él, cuando él estaba tranquilo y floreciente, es decir, cuando estaba prosperado materialmente, cuando estaba estable políticamente y cuando personalmente tenía éxito. Pero en ese tiempo, justo cuando todo eso lo tenía, él era también un autosuficiente espiritual. Y este lenguaje, hermanos, recuerda una condición peligrosa que nosotros deberíamos evitar. Y es que la confianza en lo material va acompañada muchas veces del olvido de Dios. Y nos hace sentir invulnerables. Hay dinero en el banco, hay una buena casa ya pagada, hay carro ya pagado,
hay un buen trabajo que respalda todo lo que tengo. Y por ahí, hermanos, no oro, no estudio, no voy al templo, no me involucro en la obra de Dios. Oh, hermanos, a veces somos como Nabucodonosor. Y el problema es cuando Dios interrumpe esa comodidad. Cuando Dios interrumpe esa comodidad con algunas cosas que no queremos pasar, y lo hace el Señor para despertarnos. Mire aquí Nabucodonosor. Dios le interrumpe su comodidad con un sueño perturbador. Hermanos y hermanas, Dios no siempre habla en medio de la crisis. A veces provoca la crisis para despertarnos. El problema no está en la prosperidad. El problema está en la prosperidad sin depender de Dios. Cuando el alma está demasiado tranquila, como la de Nabucodonosor, es cuando puede estar espiritualmente dormida, y eso es un peligro. El sueño lo perturbó y él, en la desesperación, llama a los que saben adivinar, a los sabios, a los magos, a los astrólogos, a los caldeos. Vengan, interpreten este sueño que he tenido. Oh, mis hermanos, él dependía de la sabiduría humana, como también del ocultismo o el espiritismo, que es lo mismo. Miren ustedes, aquí no dice que mandó a llamar inmediatamente a Daniel. Mandó a llamar a los ocultistas, a los espiritistas. Él, hermanos, está dependiendo del hombre. El sistema religioso pagano que había en Babilonia, ese es en el que él confiaba. Y qué interesante. Aunque ellos tenían acceso al sueño, no tenían acceso a la revelación divina. Y aquí se cumple un principio bíblico, hermanos. Y es que el hombre puede ver el problema, pero solo Dios puede revelar su significado. Mira el contraste. En Babilonia hay sabiduría humana, pero en Dios hay revelación divina. En Babilonia hay apariencia de poder, pero en Dios hay autoridad real. En Babilonia hay interpretación limitada, pero en Dios hay verdad absoluta. Y usted va a ver este conflicto en todas las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es la lucha entre lo que el hombre produce y lo que Dios revela. Hoy hay personas que es posible que, como Nabucodonosor, estén tranquilos, pero no convertidos. No les hace falta nada materialmente, pero no están rendidos a Cristo. Están prosperando, pero no están preparados. Y entonces Dios permite un diagnóstico, permite una crisis, permite una inquietud, permite una noche sin paz. Porque Dios nos ama demasiado para dejarnos dormidos. Entonces busca Él algo con lo cual despertarnos. Miren lo que Nabucodonosor tenía. Nabucodonosor tenía poder, tenía riqueza, tenía control. Pero cuando Dios habló, nadie en Babilonia pudo ayudarlo. Nadie. ¿Qué nos dice eso? Que podemos tener todo bajo control. Pero si Dios nos habla y nosotros no sabemos escucharlo, estamos en peligro espiritual. Dios tuvo que perturbar la paz de un rey para poder salvar su alma. Y nosotros, hermanos, si el Señor tiene que perturbar nuestra paz y tranquilidad para poder salvarnos, lo va a hacer. De manera que está bien que tengamos nuestras cositas. Está bien que tengamos nuestra casa, nuestro carro, nuestro terreno. Está bien que tengamos muchas cosas materiales. Está bien que no nos haga falta, materialmente hablando. Pero, hermanos, no nos olvidemos de Dios. Porque aquí Nabucodonosor nos está diciendo lo que sucedió con él cuando él estaba en la condición de olvidado de Dios, de autosuficiente y
de pura prosperidad material solamente. Gabriel, el don de profecía, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente: no es sorprendente que el exitoso monarca, tan ambicioso y orgulloso, se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad, la única que lleva a la verdadera grandeza. Aquí, hermanos, nosotros vemos que ser humildes es muy importante. Y me gusta mucho cómo dice acá. Dice, se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad, la única que lleva a la verdadera grandeza. En su misericordia, Dios dio al rey otro sueño para advertirle del peligro que corría y del lazo que se le había tendido para su ruina. Profetas y Reyes, página 378. Recordemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que al altivo mira de lejos, mas al humilde, pues obviamente está atento a él. Así que, hermanos, aquí vemos nosotros que Dios, aún todavía en su misericordia y en su grande amor, todavía le sigue dando, le da otro sueño y le da una advertencia en el peligro que se está avecinando para Nabucodonosor. Pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Sí, porque Gabriel, cuando finalmente se llamó a Daniel para interpretar el sueño, ¿qué le aconsejó al rey? Sí, vamos a leer capítulo 4 de Daniel, pero vamos a irnos hasta el versículo 20 y vamos a leer ahí del 20 al 27. Y aquí empieza Daniel a darle la interpretación sobre el sueño. Y dice así: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, hermanos, finalmente vemos acá en el relato que llaman a Daniel para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y aquí vemos que Daniel no solo le explica el significado, sino que también le dio un consejo directo y urgente. Entonces, Daniel explicó, ¿verdad?, que el gran árbol del sueño representaba al rey Nabucodonosor. Su poder y grandeza habían crecido mucho, pero el árbol sería cortado. ¿Y qué significaba eso? Bueno, que el rey sería humillado, perdería su reino por un tiempo y viviría como un animal, hasta reconocer que Dios es el soberano. Luego, el consejo que Daniel le da es que le dijo, básicamente, abandona tus pecados y haz lo correcto. Practica la justicia, muestra misericordia a los pobres. Y también añade algo clave ahí. Quizás así tu prosperidad se prolongue.
Era un hombre ya próspero que tenía el poder y todo lo demás, que según pues en un momento, incluso hasta las personas que tienen mucho dinero se sienten vacías, a pesar de que tienen todo. Pero en este caso, Nabucodonosor tenía ese orgullo, que se creía superior a todo, que ya lo tenía todo prácticamente. ¿Pero qué significa esto? Daniel le da a entender que cambie su forma de vivir, que deje el orgullo y la injusticia y que se vuelva más justo y compasivo. Entonces, hermanos, era una advertencia con esperanza que le estaban dando al rey Nabucodonosor. El juicio podría retrasarse si el rey se arrepentía. Así que Daniel no solo interpretó el sueño, también le dijo, cambia tu vida ahora, antes de que llegue el juicio. Entonces, hermanos, le da ese consejo, le interpreta el sueño, pero le dice que cambie su vida antes de que llegue el juicio. Así que, hermanos, de esta manera nosotros podemos ver acá que ¿cuál fue el consejo que se le dio al rey? Pues que cambiara, que se humillara, que dejara todo el orgullo a un lado, le interpreta el sueño, le da a entender todo lo que ha de venir. Y pues más adelante vamos a seguir viendo cuál fue el resultado de ello. Dios le dijo a Nabucodonosor, tú eres ese árbol. Y hoy Dios podría decirte a ti también, esa vida que estás viendo en Nabucodonosor, eres tú. Ese crecimiento, eres tú. Esa posición, eres tú. Esa influencia, eres tú. Pero también ese corte puede ser para ti. Esa caída puede venir. Esa humillación puede ser necesaria. Hermanos y hermanas, el mayor peligro no es caer, es no reconocer a Dios cuando estamos arriba. Porque cuando no reconocemos a Dios, cuando estamos arriba, la caída es dura, es dolorosa. Dios no cortó el árbol para destruirlo. Lo cortó para salvarlo del orgullo que lo estaba destruyendo. Hoy Dios, hermano, hermana, no te está cortando, a ti tampoco. Pero te está advirtiendo. Te dice, rompe con el pecado. Rompe con el orgullo. Practica la justicia. Vive con misericordia. Porque el mismo Dios que levanta también sabe cómo humillar para salvar. Hoy es un buen día para revisar el corazón. Hoy es un buen día para evaluarnos y ver hasta qué grado nosotros en el carácter hemos llegado a sentirnos tan como elevados, como superiores a otros, como autosuficientes espiritualmente, al punto de que creemos que porque estamos jóvenes, porque tenemos un buen trabajo, porque el cuerpo todavía no duele. Pensar entonces que podemos llevar una vida sin Dios. Cuidado, cuidado. Daniel 4 está escrito para decirnos a nosotros que ese tipo de vida finalmente nos va a traer consecuencias. De manera, hermanos y hermanas, que hoy es el día de buscar el cambio de carácter, el cambio del corazón obrado por el Señor. Humillémonos, hermanos, humillémonos. No importa si eres doctor, no importa si eres licenciado, no importa si eres ingeniero, no importa el título académico que tengas, no importa si eres un buen negociante, si eres un comerciante, no importa si tienes cosas materiales. Hermano, hermana, humíllate ante Dios, sé humilde, sé una mujer y un hombre con un corazón guiado por Dios. Ese es el mensaje. Vamos a donde poesía, Gabriel. Y dice así, para Daniel el significado del sueño era claro y le alarmó. El profeta comprendía que Dios le imponía el deber de revelarle a Nabucodonosor el castigo que iba a caer sobre él
por causa de su orgullo y arrogancia. Escuchen cómo dice al final, por causa de su orgullo y arrogancia. Sigue diciendo, habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Esto está en Profetas y Reyes, páginas 379 y 380. Qué interesante, hermanos, que aún todavía el Señor le está advirtiendo para que evite llegar a caer en esa calamidad que le amenazaba. El Señor nos está advirtiendo a nosotros también hoy, hermanos, si no queremos caer en una calamidad, humillémonos delante del Señor, que transforme nuestra vida y que dejemos todo orgullo a un lado. Y así cada uno de nosotros seamos humildes, para que el Señor sea con nosotros día a día y así no lleguemos a ser humillados como fue hecho con el rey Nabucodonosor. Ahora, Gabriel, obligado a aprender mediante una experiencia dura y humillante, ¿cómo fue movido el rey ahora a glorificar a Dios por el ministerio de Daniel? Vamos ahora a leer versículos 34 al 37 del capítulo 4 de Daniel. Dice así: Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No hay duda, hermanos, que el rey Nabucodonosor fue movido. Y aquí nosotros podemos notar que después de pasar por esa experiencia dura y humillante por la cual pasó el rey Nabucodonosor, finalmente fue transformado en su actitud y reconoció a Dios y alabó su nombre. Tal como Daniel lo había advertido, perdió la razón por un tiempo. Y ahí el texto lo dice, que miró hacia el cielo y pidió que su razón volviera. Vivió como un animal comiendo hierba, apartado de la gente. Fue humillado completamente. Todo esto ocurrió hasta que reconoció la autoridad de Dios. ¿Cómo fue movido a glorificar a Dios? Cuando recuperó el entendimiento. Reconoció a Dios como el Altísimo. Levantó sus ojos al cielo. Entendió que Dios gobierna sobre todos los reinos humanos. Alabó y honró a Dios públicamente. Declaró que el dominio de Dios es eterno. Reconoció que nadie puede detener su voluntad. Y así admitió el error. Reconoció que Dios humilla a los soberbios. Entendió que su caída fue por su arrogancia, por su orgullo. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver Daniel? El ministerio de Daniel fue clave porque le interpretó el sueño correctamente. Obviamente, Daniel al interpretar el sueño fue guiado por Dios. Le advirtió con tiempo. Le mostró el camino correcto, que era lo que debía de hacer. Pero aunque el rey no obedeció de inmediato, la palabra de Dios dada por Daniel se cumplió. Y eso lo llevó a reconocer la verdad. Así que, hermanos, Nabucodonosor fue movido a glorificar a Dios porque, primero, fue humillado. Segundo, reconoció el poder de Dios.
Tercero, admitió su orgullo. Y cuarto, terminó alabando a Dios públicamente. No cabe duda, hermanos, que Dios se manifestó en la vida de Nabucodonosor. Ese orgullo que tenía fue quitado y al final fue humillado y reconoció el poder de Dios. Reconoció que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último vemos que decía que terminó alabando a Dios públicamente. Hermanos y hermanas, el momento decisivo de tu vida, el momento decisivo de mi vida, es cuando alzamos nuestros ojos al cielo. Aquí nosotros vemos al rey Nabucodonosor, que mientras él miraba su reino y su materialismo en el cual se movía y se enorgullecía, hermanos, estaba en peligro. Pero cuando miró al cielo, oh hermanos, ese gesto fue algo más que físico. Eso fue arrepentimiento y reconocimiento espiritual. Mientras miraba hacia sí mismo, hermanos y hermanas, perdió la razón, perdió el raciocinio, perdió el juicio. Pero cuando miró a Dios, recuperó la razón. Él dice, mi razón me fue devuelta. Hermanos, la locura no era solo mental, era consecuencia espiritual del orgullo. Y la restauración de Nabucodonosor no fue médica, fue resultado de un cambio interior. ¿Y qué cosa? Bendije al Altísimo, dice. Bendije al Altísimo. Es decir, de soberbio pasó a adorador. De autoexaltado pasó a reconocer al Señor. Ya no habló de sí mismo. Ahora exaltaba a Dios. Hermanos y hermanas, las palabras que dijo son reveladoras. Dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oh, hermanos, ¿quién dijo estas palabras? Mire lo que dice, lo voy a leer otra vez. Él está relatando el sueño y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos y hermanas, él reconoce que Dios hace según su voluntad en el cielo y en la tierra y que nadie lo puede detener ni nadie lo puede cuestionar. El hombre cree, hermanos, que controla, pero no. Es Dios el que finalmente controla. Es Dios el que gobierna. Aquí en la tierra los gobernantes a veces pareciera ser como que fueran los mandamás del mundo, pero no se les olvide que sobre ellos está Dios. Me gusta cuando dicen al mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y mi reino me fue restablecido. Porque aquí nos enseña que Dios, hermanos, no solo lo sanó de la enfermedad del orgullo, sino que también lo restauró completamente. Le devolvió su honra, le devolvió su dignidad, le devolvió su autoridad. Pero ahora es diferente. Antes tenía reino sin Dios, pero ahora tiene reino con Dios. Ahora, dice yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Oh, qué declaración más poderosa aquí, la que hace el rey aquí. Mire lo que está diciendo. Dios, todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Y puede, dice, humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, este es el mensaje central del capítulo. Este es el mensaje central del estudio de hoy. Por él, el autor le puso orgullo y humildad. Hermanos, este relato enseña algo que atraviesa toda la escritura. Y es que el orgullo es antes de la caída. Y que la humillación es antes de la restauración.
Nabucodonosor, hermanos y hermanas, no cambió cuando conquistó reinos. Él tuvo poder. Él no cambió cuando tuvo poder. Él no cambió cuando recibió advertencias. Cambió, hermanos, cuando tocó fondo. Hay personas que no cambian con bendiciones. Hay personas que la bendición de la salud los vuelve arrogantes. Hay personas que la bendición de un buen trabajo los vuelve arrogantes. Hay personas que la bendición de un título académico los vuelve arrogantes. Hay personas que no tienen ni siquiera nada y también son arrogantes. Hermanos y hermanas, hay personas que no cambian con bendiciones, no cambian con advertencias, no cambian con mensajes. Y Dios tiene que permitir procesos fuertes que toquen fondo. Mire qué cosa, que Dios también no le quitó el reino a Nabucodonosor, pero sí le quitó el orgullo para poder devolvérselo correctamente. Hermanos y hermanas, solo hay dos formas de levantar los ojos al cielo. Una es voluntariamente, a través del arrepentimiento, y otra es forzadamente, a través de la crisis. ¿Cómo usted los quiere levantar? ¿Cómo usted quiere levantar los ojos al cielo, hermano, hermana? La lección de hoy es para que la levantemos, hermanos, voluntariamente, para que levantemos la vista voluntariamente al cielo. Nabucodonosor levantó sus ojos después de que tocó fondo. Hermanos, el día que levantemos nuestros ojos al cielo, ese día va a comenzar nuestra restauración. Pero no debemos esperar tocar fondo para levantar los ojos al cielo. Levantémoslos ya. Humillémonos. Digámosle al Señor, cambia mi carácter. Haz que no me olvide de ti. Haz que yo vuelva a conectarme contigo a través de la oración, a través del estudio de la palabra, que yo vuelva a ser ese cristiano humilde, independientemente de lo que pueda tener o no tenga. Pero el día que levantemos nuestros ojos al cielo, ese día va a comenzar nuestra restauración, como ocurrió con Nabucodonosor. Pero aprendamos de la advertencia. No esperemos a tocar fondo. Cerremos, Gabriel, con el don de profecía. Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Luego, la razón le fue devuelta. Y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. El que fuera una vez un orgulloso monarca, había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante, tiránico y tolerante, era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. El propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas estaba cumplido. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Profetas y Reyes, página 383. No hay duda, de hermanos, que el rey Nabucodonosor fue transformado. Y esa transformación que hubo en él, el único que la hizo fue Dios. Pero primero tuvo que ser humillado, pasar por esas situaciones, por decirlo así, feas, en la cual tuvo que pasar, perder la razón, comer del suelo, por todas esas situaciones, para llegar a reconocer a Dios. Pero qué interesante cuando vemos ahí que decía que era un gobernante tiránico, intolerante, ahora era un rey sabio y compasivo. Dios lo transformó. El poder de Dios se manifestó en la vida de él. Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros también hoy, hermanos. Quiere transformar nuestras vidas.
que ya no seamos personas más orgullosas, sino que seamos personas humildes. Voy a dejar que el Señor llegue a humillarme para llegar, ya no seguir siendo una persona orgullosa. Pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude y que transforme nuestro carácter, para que así no haya más orgullo en nuestra vida, sino que seamos personas más humildes. ¿De dónde proviene el orgullo? Proviene de Satanás. ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo? Bueno, como hemos visto, por la vanagloria, por la avaricia y por el orgullo que en él había. Hermanos y hermanas, hoy no hemos escuchado una historia. Hemos escuchado y visto un espejo hablándonos. El Dios que trató con Nabucodonosor es el mismo Dios que trata con nosotros. De manera que hay que tener cuidado de cómo vivimos. Miren ustedes, Dios levantó a Nabucodonosor, lo prosperó, le habló y le advirtió. Y cuando no escuchó, tuvo que quebrantarlo. Estamos acostumbrados a oír sermones en la iglesia de puro amor. Estamos acostumbrados a oír en la iglesia sermones enfocados en los sentimientos, en las emociones. Siempre nos está hablando de un Dios que nos apapacha todo el tiempo y que nos tolera siempre. Pero aquí tenemos un Dios que hay momentos en la vida cuando también, si nosotros no queremos escuchar, Él nos quebranta. No para destruirnos, sino para salvarnos. Porque Dios es soberano y elige los métodos de cómo Él salva a los seres humanos. Así que pregunto esta mañana, ¿vas a esperar que Dios te quebrante? ¿O vas a rendirte mientras Él todavía te está hablando? Nabucodonosor levantó sus ojos, como ya te dije, después de perderlo todo. Mira, tú todavía tienes tu mente. Tú todavía tienes tu familia. Tú todavía tienes tu oportunidad. Tú todavía tienes tu tiempo. Así que no esperes a que Dios tenga que sacudir tu vida. No esperes a que Dios permita una crisis en tu vida. No esperes a que Dios te quite algo que amas para que finalmente lo reconozcas. Humíllate al Señor ahora. Arrepiéntete hoy. Deja tu vida de pecado. Vuélvete al Señor. Ven a Él con tus debilidades, con tus rebeliones, con tu modo de vivir. Ven a Él, pero ven pidiéndole que te cambie y Él te va a cambiar. Dios no quiere destruirte. Él quiere salvarte. Pero hay algo que Él no va a hacer y es forzar tu voluntad. Por lo tanto, ven, ven. Hoy Dios te está diciendo, si levantas tus ojos al cielo ahora, no tendrás que caer para aprender lo que podrías aprender hoy. Si tú reconoces, hermano, hermana, que has estado viviendo confiando en ti mismo, sin orar, sin estudiar la Biblia, sin depender del Señor, hoy Dios te habla. Y si tú entiendes que Dios te está hablando, hermano, hermana, no pospongas tu decisión. Decide hoy rendir tu orgullo. Este es tu momento. Esta es la hora de la decisión. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, a que hagas una firme decisión de entregar tu vida a Cristo, de que Él venga a ti para que te cambie. Que dejemos, hermanos y hermanas, la autosuficiencia espiritual y dependamos de Dios para vivir la vida. Es el mensaje de hoy. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres entregarte? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, cámbiame, cámbiame? No quiero tocar fondo. Cámbiame ahora que he escuchado tu voz. ¿Quieres decírselo? Voy a orar por ti. Oremos. Padre nuestro, gracias porque a través de esta historia nos has dado un tremendo mensaje para nuestra vida, la manera en cómo vivimos. Señor, te pedimos que nos ayudes a humillarnos ante ti,
a seguir tus consejos, a volver nuestros ojos a ti, a depender de ti, a confiar en ti plenamente y a entregarte nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no seguir en nuestro orgullo, a no seguir dependiendo de nosotros mismos, sin orar, sin estudiar tu palabra, sin estar activos en tus cosas, en tu obra. Perdónanos, Señor, si lo hemos estado haciendo, pero te rogamos que nos ayudes a que ya no sigamos así. Te rogamos que nuestra vista al cielo sea alzada hoy y la mantengamos así diariamente. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, es verdad, hiciste que pasara por todo eso Nabucodonosor, pero tenías un plan y era de que él siguiera siendo rey, pero contigo. Que siguiera teniendo reino, pero contigo. Era finalmente de restaurarlo. Y Padre, te rogamos que nosotros también entendamos que si estamos pasando por alguna situación difícil, debe tener eso un propósito, y es que alcancemos la restauración mental y espiritual que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos tan directo. Ayúdanos a amarte y servirte. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida dependa de ti siempre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro